A ver, primero quiero hacer algo que puedo hacer oficialmente y a título personal, porque la presentación que voy a hacer después es a título personal. Lo que sí puedo y debo hacer a título oficial es felicitar al Centro de Gestión Hospitalaria, a Patricia y a toda su gente, a los organizadores, porque se sobraron con esto. Yo creo que se merecen un aplauso muy grande porque quedó muy bien. Y ahora sí, en cuanto a la presentación mía, tengo que contarles que es un reto muy grande, por eso vamos a hablar del Hospital del Futuro. En un tiempo reducido, tiene uno que restringir un poco la amplitud del posible campo de aplicación de lo que va a decir. Entonces, en vez de hablar del Hospital del Futuro, yo titulé mi charla Una mirada al futuro de la industria hospitalaria en Colombia, de tal forma que pudiera decir algunas cosas que de pronto le sirvan tanto al hospital público como al hospital privado, al hospital del pueblo, al hospital del área urbana, etc. Eso realmente hace más compleja la cuestión. Primero, recordemos un hecho que, aunque parezca mentira, es muy importante, y es que los sistemas de salud están cambiando en todo el mundo. Parece ser un fenómeno universal en el que la gente cuestiona, tanto los expertos como los legos, cuestionan la estructura, los procesos y los resultados de los sistemas de salud. Está ocurriendo en mayor o menor grado en muchas partes del mundo. Tiene que ver con cosas tan importantes como cambios en la política de un país, como la elección de un presidente, como se vio en el caso de la fallida reelección del presidente Bush en los Estados Unidos. Tiene que ver con los intentos que hacen los conservadores en Canadá para hacer cambios en el sistema de salud, con los cambios que están dando en Suecia, que era el país que tenía el sistema más descentralizado y el modelo del mundo. Bueno, está pasando en todas partes. En Latinoamérica muy en particular, en Colombia y en Chile. Los chilenos van para atrás y nosotros vamos afortunadamente, creo, para adelante. Pero en la medida en que las transformaciones de las constituciones de Perú, de Venezuela y de Argentina tomen lugar, volverán a ver ustedes el tema de la universalidad de los servicios de salud y otras cosas por el estilo que tienen nuestra propia constitución. Por eso que Colombia no es realmente una excepción a esta regla, como he dado algunos ejemplos ya. Para mí hoy se presenta una oportunidad que es la de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que yo pienso va a ser parte del futuro de la industria hospitalaria en el país. Primero, creo que vale la pena hacer referencia a los resultados que yo espero de estas observaciones sobre esta industria. En primera instancia, y en medio del dinámico y acelerado proceso de cambio que está dando en Colombia, en el sector social en general y en el salud en particular, el análisis de futuros alternativos resulta una esencial y práctica manera de asumir una posición proactiva que reduzca las incertidumbres propias de este proceso de cambio. En segunda instancia, el enfoque que utilizo es uno de análisis reflexivo sobre el futuro y no es una práctica de cartomancia para predecir. Este enfoque que utilizo percibe el futuro como el cambiante resultado de las dinámicas fuerzas del presente y de las sorpresas que el devenir social nos traerá. Por ello, el futuro no es algo fijo e inevitable, sino que, siguiendo a Trevor Hancock, es plástico, entre comillas, y moldeable. Adicionalmente, este proceso de análisis hace uso de medios e instrumentos racionales para plantear las posibilidades abiertas al observador. En tercera y última instancia, las observaciones realizadas se aplican a la sociedad como un todo y son válidas para la industria hospitalaria como integrante de un sistema de control social del sistema de salud. Los futuristas, y hoy me veo en la atrevida posición de uno de ellos, el cual es bien atrevido, operan dentro de rangos futuros que se extienden desde un sencillo periodo de 5 años, lo cual no tiene mucho de futurología sino de planeación estratégica, hasta el largo plazo de los 20 a 50 años. Por restricciones de tiempo, mi atrevimiento no llegará hoy más allá de apuntar hacia algunos escenarios futuros a largo plazo para el sistema de salud colombiano y a profundizar en un futuro a mediano plazo para la industria hospitalaria. Antes de entrar a los aspectos centrales de la presentación, debemos dejar en claro dos suposiciones esenciales. La primera es que el futuro es incierto
y que somos nosotros los que seleccionamos y creamos los principales aspectos del futuro con base en lo que hoy hagamos o dejemos de hacer. Es una idea que el futuro se crea, se hace, no se nos impone. Con el fin de reducir las incertidumbres que se generan al proyectar un futuro, el observador puede recurrir al estudio de las tendencias presentes. Una tendencia es un patrón de cambio a lo largo del tiempo que ocurre en algún aspecto de importancia para este. Las fuerzas que generan una tendencia suelen provenir de visionarios, de artistas, de creativos, que formulan algún día una visión, la cual es posteriormente incorporada al quehacer y devenir de alguna ciencia o de algún área de la academia, para finalmente explotar, usualmente muchos años después, en los medios masivos de información, donde es transformada en un asunto de especial importancia para el moldeamiento de los valores y las suposiciones básicas sobre los que se construye la cultura de una sociedad. Creo que la reforma de la seguridad social ha explotado ya en Colombia en los medios de información con suficiente impacto. Ahora bien, las tendencias que caracterizan un fenómeno social de tanta complejidad, como por ejemplo la transformación de un sistema de salud, tienden a interactuar entre sí, usualmente en sentidos opuestos o contradictorios. Y las preguntas que responderemos o trataremos de responder más adelante, claramente esa oposición y contradicción entre las tendencias que están ocurriendo. Por ello, la creación de escenarios, que no son más que referentes artificiales que uno se imagina, que consideren estas interacciones, resulta un instrumento esencial en el análisis de futuros alternativos. Estos escenarios no son otra cosa que la compilación de aquellas tendencias que producen imágenes diferentes y comprensibles de un futuro plausible. Los escenarios proporcionan una poderosa oportunidad para comprender tanto el futuro como las características de los paradigmas actuales. Al estudiar futuros alternativos para una industria cualquiera, es necesario resaltar el imperativo de comparar escenarios y forzarnos a estudiar la relativa posibilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Ese ejercicio último no tuve tiempo de hacerlo, pero yo les voy a mostrar unos cuantos escenarios y ojalá los logre inducir a esa reflexión y forzarlos de una forma analítica, racional, a comparar esos escenarios. Muchas gracias, doctor, está muy bien. Finalmente, del análisis de escenarios debe resultar la selección de aquel que desearíamos crear. Esto es el futuro más plausible, no posible, sino plausible y deseable, aquel para cuyo desarrollo se requiere de un sentido de visión de lo que queremos lograr. Son estas visiones de éxito futuro las que constituyen la base de las estrategias de implementación, y ahí se cierra el círculo y ahí comienza la planeación estratégica. Entonces, primero les voy a contar lo que yo considero, veamos la siguiente, algunos posibles escenarios para la salud en Colombia. Ok, hay 4 escenarios. Yo les he puesto unos nombres totalmente arbitrarios. El primero creo que dice preservación del status quo, el segundo se llama explosiva medicalización, el tercero se llama Colombia aprende las lecciones y el cuarto se llama una nueva civilización. Veamos cada uno con un mínimo grado de detalle. Veamos la siguiente, por favor. En el primer escenario, se llama preservación del status quo, las características del actual sistema de salud colombiano persistirían, con lo cual se preservarían sus actuales características, que incluyen una desigualdad en el acceso y en la calidad de los servicios, con base en la capacidad de pago, e inequidad e ineficiencia, en esta última tanto técnica como de asignación. Para nadie es un secreto que el Estado y la sociedad colombianos están viviendo un profundo proceso de reestructuración que responde a la adopción de nuevos e importantes valores culturales. La permisividad excesiva con que el Estado ha enfrentado tradicionalmente las políticas sociales se encuentra, a mi manera de ver, en la raíz de la actual situación de la salud en Colombia. Esta posición tradicional responde a valores provenientes de otras épocas, en las que el individualismo se constituía en una de nuestras principales fuerzas culturales. En los actuales momentos y durante los próximos años viviremos la dinámica social y política que resulte del enfrentamiento de viejos valores, nuevos valores y valores impuestos o mal importados. A mi juicio existen algunos valores que están allí en ese acetato
implícitos en el actual sistema de salud que vale la pena exponer y analizar a la luz del proceso de cambio político y social que vive el país. Los más importantes son, primero, la primacía de la autonomía profesional, la cual se refiere al valor preponderante que en nuestra sociedad se otorga a la autonomía clínica de los proveedores de servicios médicos. Segundo, la discriminación de beneficios, según la cual el modelo de atención imperante determina el acceso a los servicios de salud con base en la capacidad de ingreso del usuario y lo hace más pobre si es pobre. Tercero, el paternalismo en la interacción médico-paciente, que establece en el médico la responsabilidad sobre la toma de decisiones clínicas y que reduce la autonomía del usuario al cumplimiento de esas decisiones, obviamente. Y cuarto, la inferioridad del usuario, particularmente en la selección de proveedores, la cual limita para la mayor parte de la población usuaria su libertad para seleccionar proveedores institucionales e individuales de los servicios de salud. Ese círculo vicioso se podría sostener de no introducirse ningún cambio. El segundo escenario lo llamé explosiva medicalización. Este escenario se caracterizaría por un mayor posicionamiento social del modelo curativo, sin más de lo que hay ahora, sobre todo con base en intervenciones reparativas basadas en tecnologías de punta y en un enfoque mecanicista de intervención. Al interior de ese sistema prevalecería la autonomía del proveedor por encima de la del consumidor. El sistema sufriría un exponencial escalamiento de costos, se sostendrían tanto la inequidad como la ineficiencia, y solo cuando la sociedad como un todo deba pagar esa costosa factura, se generaría un movimiento de pelota y control sobre el sistema. En esencia, este escenario implicaría para Colombia recorrer el camino que ya recorrieron otros países industrializados y sufrir las mismas consecuencias económicas y sociales, algunas de las cuales Don Shepard y Pere, muchos pueden comentar. En este acetato me robé un círculo vicioso de los sistemas medicalizados, tal y como lo expone el doctor Robert Evans de la Universidad de Columbia Británica en el Canadá. Evans dice que los sistemas, y le ha costado muchos problemas, algunos de sus comentarios que son realmente deliciosos, pero son muy sardónicos. Evans compara los sistemas de salud medicalizados con las neoplasias. Él dice, no hay ninguna otra patología con la que uno pueda comparar un sistema de salud medicalizado que con una neoplasia. Porque parte de su propio interior una fuerza de crecimiento y de expansión exagerado que el mismo sistema es incapaz de controlar. Y en un momento dado se desborda, se descontrola y hace metástasis. Y finalmente los ministros de Hacienda se dan cuenta de que algo está pasando y comienzan a ocurrir restricciones externas al sistema. Se trata de controlar el crecimiento con recortes en los presupuestos, con cualquier instrumento que se pueda alcanzar. El sistema no se queda quieto, reacciona y entra en un conflicto muy fuerte o variado dependiendo de la ideología política imperante, de las condiciones de democracia de la nación o de la sociedad en la que estemos, etc. Pero entra en conflicto con quienes introducen regulación. Los economistas hacen finalmente su aparición allí para tratar de controlar las cosas, introducir incentivos, etcétera, etcétera. Pero finalmente el proceso se vuelve ya algo masivo en los medios de comunicación, etcétera, y la gente se da cuenta de que en últimas quienes pagan la factura son todos los integrantes de la sociedad, y que para poder mantener el status quo, el punto primero, el que dio origen al cáncer, hay que pagar impuestos, hay que pagar cotizaciones, hay que pagar afiliación, hay que pagar copagos, hay que pagar franquicias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí nace una fuerte presión social por el cambio, el cual usualmente se produce. Vamos a ver cómo le va a nuestros amigos del norte con la obligatoria, el mandato político que tiene el presidente de los Estados Unidos de cambiar un sistema de esos. La siguiente, por favor. El tercer escenario. Sobra decirle que por mis características de personalidad, es decir, a mí me gusta ser caricaturesco a veces. Entonces, a propósito, escogí 4 escenarios lo suficientemente opuestos, pero yo creo que son, en la práctica, cualquiera de los 4 son realizables, aunque de pronto la realidad nos va a dar combinaciones de ellos.
En este escenario, que yo sinceramente creo que es en el que nos estamos moviendo en este momento, pero que no se puede garantizar que sigamos así, Colombia aprende las lecciones que nos pueden enseñar los Estados Unidos, Holanda, Canadá, España, Italia, el Japón, Chile, Costa Rica, Brasil, México, etc. En este escenario, la experiencia aprendida por los países industrializados mejor ejemplarizada en el escenario 2, y también la experiencia de Chile, que sin ser del todo industrializado, aquí está el doctor Leiva, de pronto después nos puede contar algunos de los problemas que han tenido que enfrentar en esta administración para reparar algunos de los problemas que se generaron con el primer proceso de cambio que hizo en el país. Esa experiencia, los cambios en paradigmas sociales y un punto importante en esta casi que sorpresiva alineación de astros, el liderazgo gubernamental y legislativo, conducen al desarrollo de un sistema que genere equidad con base en una igualdad en el acceso a un sistema de salud, y a su vez esto con base en un plan obligatorio y limitado de beneficios, en el desarrollo de instrumentos de competencia y sobre todo en la prevalencia de la autonomía del usuario por encima de la del proveedor. En Colombia, si nosotros somos francos y los colombianos somos pesimistas por naturaleza, porque durante mucho tiempo hemos estado expuestos, sobre todo en el sector salud y en general en el sector social, a algunas de las cosas que ya mencioné antes. Pero en este momento se alinearon los astros de una forma coincidental. La Constitución del 91, el obligatorio proceso de cambio que se tiene que dar en la estructura de gobierno a raíz de la Constitución, la descentralización que ya venía en el sector, la necesidad que tiene la clase política de demostrar que es distinta, la exigencia social de repagar una deuda, la necesidad de mejorar el acceso financiero de la gente a los servicios de salud, el nuevo rol social del Estado, toda esa cantidad de cosas que nos han pasado en 2 años, se constituyeron, a mi manera de ver, en una de esas afortunadas coincidencias históricas que había que aprovechar para poder tratar de introducir una reforma a fondo en el sistema de salud. Esas mismas condiciones no se están dando en los Estados Unidos, ni de pronto se pudiera dar de todo en Canadá. Charles me corregirá, dependiendo de cada provincia. Pero a nosotros nos pasó todo en 2 años. Este escenario, a mi juicio, es el que determinará las características de la industria hospitalaria a corto y mediano plazo en el país, y sobre el que basaré mis posteriores comentarios. En términos muy simples, en este escenario, la asignación de recursos sectoriales se basará en una racionalidad explícita, cuyas suposiciones básicas incluyen: primero, creo que es esa. La primera es decir que más que aumentar los recursos sectoriales, la reforma se basará en una forma diferente de administrar el sistema, en la que el proceso de presupuestación, y ojo a eso porque indiscutiblemente vamos a tener más recursos, pero la esencia de la reforma no está en que tengamos más plata, sino una forma nueva de hacer cosas viejas. No se trata de una revolución, se trata de una innovación, en la que el proceso de presupuestación será visto como un instrumento de regulación que permita que las prioridades internas del sistema, es decir, de los proveedores, sean más sensibles a las prioridades de los consumidores, los cuales podrán escoger tanto un intermediario de aseguramiento como los proveedores de los servicios de salud. Segundo, entre los proveedores de servicios y quienes paguen por ellos, particularmente el Estado, se generará un conflicto con base en los altos costos y la escasa contribución del sistema curativo a las ganancias en salud. Como consecuencia, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como políticas de Estado se constituirán en la base de un nuevo paradigma de salud centrado en el individuo, en su familia y en su comunidad. Adicionalmente, el sistema de salud se basará en un plan de beneficios ya curativos, con mecanismos explícitos de racionamiento y límites a la utilización. Tercero, en un intento de construir una mayor responsabilidad local, y aquí hay una palabra que es intraductible del inglés al español, que es accountability, es la capacidad de rendir cuentas, más o menos.
el locus de control del sistema será transferido hacia las comunidades, los empleadores y el usuario individual. Ese es un gran cambio, porque en este momento el locus de control está en nosotros, los proveedores. Con esta acción se reducirá la autonomía del proveedor, particularmente la del profesional de la salud, en contraposición a las ganancias en soberanía por parte del consumidor y de las comunidades. Por ello es que aparecen cosas como las empresas solidarias de salud, de las que hablaremos más tarde porque hay preguntas. Cuarto, el gasto público en salud aumentará y será progresivamente focalizado, targeted, hacia las poblaciones que más ameriten su goce. Una vez focalizado y en aras de cumplir con la meta mencionada en el anterior literal, es decir, la del locus de control, estos recursos contribuirán a alterar el balance interno del sistema, sobre todo cuando sean aplicados a subsidiar la demanda y no la oferta. Y el último escenario, siguiente, por favor, doctora. Bueno, ese ya como que dice, no, falta un escenario. Escenario 4, ¿no lo ves por ahí? Tiene que haberse desordenado, búscalo porque en todo caso ese escenario es muy simple. Se llama una nueva civilización. Y aquí se da uno la libertad de soñar un poquito más. Este escenario supone, como apunta a Alvin Toffler y otros autores que trabajan en futuros, que la civilización occidental como hoy la conocemos sufrirá un dramático proceso y renacerá ya no de las cenizas del holocausto nuclear, sino de la transformación casi simultánea de los paradigmas de la ciencia, la tecnología, de la sociedad y el gobierno. En este escenario que no entro a desarrollar, la atención sanitaria se tornará más sofisticada, no por la tecnología, sino en su concepción y en su aplicación. En particular, estaría más dirigida por y enfocada en el individuo mismo y en la salud de la comunidad. Nada tan lejos. El discurso de promoción y prevención no se aleja de esto, pero esto abriría la posibilidad de que la gente, por ejemplo, consuma unos servicios de salud más adaptados a sus intereses y necesidades. Por ejemplo, medicinas alternativas. Eso hoy aquí sería, hablar de eso es, ¿qué tal que la gente decide que no quiere utilizar los servicios alopáticos? Tendríamos que tener hospitales que ofrezcan otras alternativas, o de pronto otras entidades que reemplacen esos servicios por otro lado. Bueno, ahora dentro de un corto o mediano plazo me voy a meter en la parte hospitalaria. El orden del día en los sistemas de salud del mundo pareciera ser un rápido y constante cambio, como ya dije. Este cambio se manifiesta primordialmente en la provisión de sistemas de servicios hospitalarios. La razón es muy sencilla. Ya hoy lo sabe todo el mundo, que los servicios hospitalarios son los más costosos y son los que, en términos globales, para el sistema de salud, producen las menores ganancias. Luego, obviamente, ahí es donde la racionalidad económica dice, hay que controlarlos. La tensión que se crea entre la tendencia explosiva de los sistemas de salud y la necesidad de introducir controles a ese crecimiento obliga a los reguladores del Estado a introducir cambios en la asignación de los recursos al sistema sanitario, a garantizar mayor efectividad e impacto en la aplicación del gasto público y a cortar los presupuestos. Estos escenarios se caracterizan por la introducción, y es lo que yo creo que va a ocurrir en los hospitales. Ya realmente me han pifiado la conferencia, porque todos los que hablaron antes de mí lo han dicho. Lo que yo voy es a ratificarlo. Primero, en el más corto plazo vamos a tener sistemas de presupuestación prospectiva para los hospitales. Una forma de hacerlo son los presupuestos globales de los que habló Charles, y un ejemplo concreto de la metodología para hacerlo pudiera ser lo que habló Tom Shepard en la mañana. Otra forma es meterse uno a hablar de DRGs, sistemas de contratación selectiva, hay una cantidad de alternativas, pero en todo caso, prospectiva de la presupuestación. Ahora lo detallo. Segundo, la introducción de mecanismos de control y garantía de calidad de la atención hospitalaria, no auditoría médica, es algo que va mucho más allá de eso. Tercero, la competencia al interior de un mercado regulado por el Estado. Y finalmente, una planeación por parte del Estado de la oferta de servicios. Estudiamos previamente cada uno de estos aspectos. Antes de entrar,
yo quiero que miren que allí lo que hay es una curiosa combinación entre algunos de los principios de la teoría liberal y otros claramente de intervención estatal. De modo que esto no es del liberalismo tradicional. Aquí hay un rol para el Estado. Canadá es un extremo de ese continuo donde hay una enorme regulación estatal con altos costos. Los Estados Unidos hasta hoy son un ejemplo posiblemente de donde hay escasa regulación estatal, mayor permisividad. Nosotros, a mi manera de ver, vamos a terminar, ojalá con lo mejor de ambos mundos. Esa es la aspiración. Comencemos con los sistemas de presupuestación prospectiva, que espero que simplemente sirva para aclarar aún más la excelente presentación que hizo Charles Carman. A ver, los países industrializados descubrieron hace ya tiempo la importancia de contar con políticas hospitalarias explícitas que mejoren la calidad de los servicios, generen eficiencia al interior del sistema, garanticen el acceso de los ciudadanos a los servicios curativos, sobre todo controlen el crecimiento de los costos del sistema curativo de la salud. Yo quiero resaltar la idea de políticas explícitas, porque si algo hay que nos preocupa en el Ministerio es que las políticas hospitalarias en el país son cualquier cosa menos explícitas. Y esta mañana, cuando se hizo la pregunta sobre el caso del hospital de Medellín, me refería a eso. Ese es un ejemplo de cómo la falta de una forma explícita y concreta de asignar recursos genera inequidades como las que vivimos. Uno de los más importantes instrumentos de política hospitalaria está constituido, a mi manera de ver, por los sistemas de presupuestación hospitalaria. Existen dos tipos básicos, Tere ya habló algo de eso: los sistemas retrospectivos y los sistemas prospectivos. En esencia, ambos son mecanismos utilizados para el pago de servicios a los entes hospitalarios. En los sistemas de presupuestación retrospectiva, los más tradicionales, los pagos a los hospitales ocurren después de efectuado el gasto. En el cálculo del pago se emplea tanto una medida de producción, usualmente el acto prestado, como un sistema tarifario para reconocer los costos en los que incurrió la entidad. La medida de producción, multiplicado por un precio, me da lo que yo le pago al hospital. Lo coloqué y lo dejé escrito aquí porque ese no es el sistema que utilizamos en Colombia, pero es el que se está utilizando por la medicina preparada que existe y es el que se propone por parte de mucha gente para el nuevo sistema. Eso es un peligro. El que hoy tenemos es un sistema retrospectivo de reconocimiento histórico que se basa en presiones políticas, en negociación, en una cantidad de cosas, pero es retrospectivo. Sencillamente mira lo que usted hizo el año pasado y le aplica un incremento, no es nada. Estos sistemas suelen ser muy atractivos cuando se tratan de los que reconocen el acto prestado desde la perspectiva hospitalaria, ya que se reembolsa de forma automática por cada acción médica. Los déficits que ocurren suelen ser cubiertos de forma retrospectiva, incrementando las tarifas de atención a los pacientes. Como es apenas lógico, estos sistemas poseen el incentivo interno de incrementar la productividad, pero incrementarla de manera independiente de la necesidad, la calidad o los resultados. Por ello, se acompañan de una tendencia a incrementar la estancia hospitalaria, a la sobreutilización de los recursos hospitalarios y obviamente a la inflación de los costos del sistema de salud. En este tipo de sistemas no se suelen encontrar incentivos para incrementar eficiencia clínica y no clínica, ni para controlar los costos. La eficiencia clínica es sobre la cual nosotros los médicos tenemos la decisión total, y es qué le hacemos al paciente, con qué se lo hacemos, con qué intensidad, por cuánto tiempo. Y la no clínica es la que tienen la mayor responsabilidad los administradores, por el ejemplo que se usó esta mañana de la lavandería, o de dietética y cosas por el estilo. Allí hay eficiencia técnica en los dos aspectos. En los sistemas prospectivos, que son los que vamos a montar en Colombia, los hospitales contratan con diversos intermediarios financieros, que pueden ser públicos o privados. Puede ser el Estado, puede ser una EPS, puede ser una EPS pública, puede ser una empresa solidaria, para operar bajo un presupuesto predefinido. Ese es el envelope, ¿cómo lo habrán traducido? La cubierta, el límite que le colocan a los presupuestos globales en Canadá. Y eso es lo que más acerca el presupuesto de un hospital al presupuesto de una entidad privada. En una entidad privada los presupuestos son inflexibles, son rígidos, son duros. ¿Cuál presidente o cuál gerente de una empresa va a llegar a su junta directiva en el mes de agosto y decirle: oiga, me acabó la plata, ¿por qué no me dan un adicional?
Aquí hay muchos miembros de juntas directivas, a ver cuál va a ser su reacción si ustedes descubren pues que en agosto se le acabó la plata que tenía que haberse gastado durante todo el año. Las metas que se trata, y la comparación no es del todo válida, admito que no es del todo válida por todas las características del sistema hospitalario colombiano que ustedes conocen muy bien, pero los presupuestos globales de una forma u otra se van a comportar como presupuestos fijos, redefinidos, relativamente rígidos. ¿Qué se trata de lograr con los presupuestos o los sistemas de presupuestación prospectiva? Primero, incrementar la eficiencia hospitalaria. ¿Por qué? El presupuesto prospectivo induciría un mejor balance tanto de los costos como de los beneficios de las decisiones alternativas en el nivel clínico, es decir, las decisiones que tomamos los médicos, tanto como en el nivel no clínico, las decisiones de carácter administrativo. Es hacer que el proveedor del hospital, el cliente interno, sea consciente de que con su acción micro puede alterar los resultados financieros del hospital y de que no va a haber ley de pataleta. Adicionalmente, los incentivos internos del sistema de presupuestación supondrían el logro de mayor eficiencia. Estos incentivos dependen del tipo de sistema empleado para presupuestación, sean presupuestos globales como los de Quebec, grupos diagnósticos u otros. Segunda meta, aumentar la autonomía de las instituciones hospitalarias. Los sistemas prospectivos de presupuestación, y ese es un punto que mencioné en la primera noche, requieren del suficiente nivel de autonomía institucional para permitir a los hospitales tomar decisiones que incrementen su eficiencia, por ejemplo, decisiones que afecten el personal, la mezcla de servicios, etc. Esto generaría un delicado balance entre la autonomía institucional y la capacidad reguladora del Estado. Adicionalmente, trasladaría una enorme carga de responsabilidad decisional a las juntas directivas de los hospitales. Vale la pena que este tema lo discutamos más adelante con Charles, con base en la experiencia de Quebec, donde, si bien hay mucha regulación estatal, averiguamos qué tanta autonomía tienen los hospitales. Para el desarrollo de este escenario, en Colombia, se necesitará un cambio en la concepción de las instituciones hospitalarias, particularmente en lo que hace referencia a su naturaleza jurídica y a su diseño organizacional. En particular, la actual concepción de instituciones de beneficencia pública, la constitución de sus juntas directivas y la extrema inflexibilidad de su gestión, culpa del Estado, en buena parte culpa del Estado, deberán dar paso a corto plazo a un incremento en la autonomía hospitalaria. En Quebec también tienen hospitales con sindicatos enormes y todo el mundo está sindicalizado, y ya les contó que el tamaño de las convenciones colectivas por departamento o provincia, que sería el equivalente, son así de gordas y demás, y tienen que hacerse negociación política y todo lo demás, pero funciona con un presupuesto rígido. Sí. El tercer punto o tercer meta: controlen el volumen y el costo de los servicios prestados. Dependiendo de los incentivos que se incorporen al sistema de presupuestación prospectiva, el personal médico puede o no controlar el volumen o producción hospitalaria, lo cual posee obvias implicaciones sobre el control de los costos de la atención. En el caso de los sistemas de presupuestación global, como el de Quebec, este presupuesto puede ser muy rígido y basarse en el tamaño de la población general o en criterios de utilización. De hecho, los criterios de utilización, tengo entendido que no los utilizan en Quebec, sino los utilizan en otras provincias como Ontario. Bajo este régimen, la carga de trabajo de un hospital se calcula a partir de la información sobre los resultados de la actividad hospitalaria histórica, el ejemplo de lo que hizo esta mañana Don Shepard. A este estimativo se le aplica un precio fijo por tipo de caso atendido y se combina con otros estimativos respecto a los niveles de trabajo del hospital para así determinar el presupuesto para el año siguiente. Entre más cosas tomen uno en consideración, mayor equidad va a haber en la distribución por departamento, pero mayor va a ser la complejidad para poder ejecutar, diseñar la fórmula. En los sistemas prospectivos basados en grupos diagnósticos, los casos atendidos en un hospital se categorizan según el diagnóstico y el uso de los recursos. Para cada caso se establece una tasa prospectiva de reembolso de acuerdo al costo promedio por ese grupo. Bajo este sistema se crean incentivos para minimizar el costo promedio por caso admitido y maximizar así los ingresos del hospital. Ahora bien, para minimizar sus costos, el hospital puede recurrir a diversas opciones que incluyen una reducción en las estancias, una sustitución de los servicios más costosos por otros menos costosos, eso es bueno, y una reducción en la intensidad tecnológica de la atención prestada.
Los resultados globales de estos incentivos no necesariamente se acompañan de mayor eficiencia, calidad o equidad. Voy a echarme para atrás un poquito. En la parte de la presupuestación global, supónganse que ustedes tengan un presupuesto global y que tengan más autonomía en los hospitales públicos, por ejemplo, de la que hoy tienen. Hay una forma de hacer, o hay muchas, pero por ejemplo, un ejemplo de cómo hacer que nuestros médicos sean conscientes de lo que están haciendo y de que con sus decisiones micro afectan la eficiencia del hospital, la eficiencia técnica. Supónganse que los médicos nuestros, supónganse un escenario loco, salvaje, como dice alguien por ahí, exacto. Supónganse que nuestros médicos, que usted llega como director de un hospital el lunes y le dice a sus médicos: vean, yo les voy a hacer una propuesta. A mí a partir de ahora me van a pagar por capitación. O sea, muy poca gente va a llegar aquí con plata en el bolsillo, sino que me va a llegar el seguro, Cajanal, Caprecom, Humana, la gente que yo consiga como administrador, me va a pagar por capitación, me paga una suma fija al año. Hagamos una cosa, yo les propongo a ustedes, doctores, que renuncien, yo los liquido, y ustedes crean una empresa, y yo a ustedes también les pago por capitación. Porque es un ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo para el médico? Piense cada uno de los que sea aquí, colega mío, ¿qué haría si tuviera una suma fija de dinero en el bolsillo, garantizada? ¿Qué haría? Dejemos la reflexión. La introducción de alguna forma de presupuestación prospectiva en los hospitales alterará de forma radical los sistemas de incentivos propios de la industria y cambiará los mecanismos de pago de servicios, las relaciones del Estado con la industria y de la institución hospitalaria con sus clientes. Esos clientes pueden ser colectivos, como los que están representados por las empresas promotoras, las empresas solidarias, como los usuarios individuales que indiscutiblemente seguirán existiendo y van a ser con toda certeza una fuente importante de ingresos para los hospitales privados, sobre todo. O sea, esos pacientes que van a poder comprar un seguro adicional, que se va a ejercer algo más sofisticado en su hospital, y a los que ustedes van a exprimir, porque no hay ningún problema con eso. Es un paciente privado que tiene toda la plata del mundo, eso no es injusto. El tipo quiere una cirugía de la nariz o alguna cosa de esas, cóbrelo. También va a cambiar mucho la composición de la oferta institucional y la mezcla de servicios ofrecida a la comunidad. Sobre esos puntos finales voy a referirme más adelante. Volviendo al ejemplo de los colegas a los que uno les ofrece la contratación mediante un sistema de capitación, me imagino que muchos habrán imaginado que el incentivo que se genera es el de reducir al máximo la intensidad de la atención, tratar de mantener que mi grupo de pacientes se mantengan sanos y que no se me enfermen, y sobre todo que no consuman servicios del hospital. Pero también va a haber un incentivo, potencialmente, y es el de que no se presten servicios de buena calidad técnica. Entonces, por eso, el siguiente punto es el desarrollo de sistemas de control y garantía de calidad en la atención hospitalaria. Eso, a mi manera de ver, con base en los desarrollos constitucionales sobre derechos individuales, ahí piensen en la tutela, derecho individual, tutela, el redefinido papel del Estado como ente regulador de mercados imperfectos, y que me corrijan los economistas aquí presentes, pero si hay un mercado imperfecto es el de la salud, el de la atención médica en particular. Ese rol regulador primordialmente va a estar orientado, aunque no del todo exclusivamente, a procurar la maximización de los resultados benéficos de la inversión pública en salud. Y adicionalmente, los valores culturales que imperarán alrededor de la sociedad colombiana de los próximos años, en particular la creciente prominencia de la autonomía del usuario frente al profesional, harán, a mi manera de ver, inevitable el establecimiento de sistemas de control y garantía de calidad de las instituciones hospitalarias y de la práctica médica individual. Los mexicanos, hoy veía al ministro Kumate reunido con una gran cantidad de colegas médicos del país, directores de lo que llaman ellos los consejos médicos, que son las estructuras ya parte de la organización hospitalaria que se encargan de la vigilancia, del control, de la garantía de calidad de los colegas mismos, que va más allá, insisto, de la auditoría médica. ¿Por qué? En salud, la calidad puede ser definida, y yo no les digo que la tengamos que definir así, pero es la definición que yo utilizo, y sobre todo de la perspectiva global del Ministerio, como la maximización de la ocurrencia de resultados deseables en los individuos y en las poblaciones. En esa definición,
calidad no necesariamente significa utilizar la tecnología de máximo costo, sino de máximo beneficio. La atención que así se proporcione debe respetar la autonomía de los usuarios y sus valores, y adicionalmente debe ser consistente con los conocimientos técnicos contemporáneos. Ese balance es muy delicado. En este escenario, los sistemas de control y garantía de calidad se basarían inicialmente en los imperfectos sistemas de auditoría médica que hoy conocemos, que poco utilizamos, con pocas pero muy honrosas excepciones, como algunos de mis amigos de Medellín, para terminar transformándose en procesos avanzados de indexación que se basen en análisis estadísticos y proyecciones de morbilidad y mortalidad intrahospitalaria. Don Shepard habló, si no me equivoco, de la utilización de los registros de epicrisis. Con el grupo de clínicas de hospitales de Medellín, donde están los públicos y los privados, trabajamos hace poco en cuál sería la epicrisis ideal para el país, porque eso hay que sacarlo por decreto, eso sí hay que sacarlo por decreto, y obligarlo a que todo el mundo tiene la misma epicrisis, y que todas se sistematicen, porque con esa información, ustedes van a tener con solo 10 variables que utilicen, riquísimo instrumento para poder predecir con un alto grado de certeza, por ejemplo, la mortalidad, la morbilidad intrahospitalaria, y comparar así la calidad, los resultados de cada hospital por región, con base en diferencias de sexo, edad, complejidad, etc. Contratamos a Don Shepard porque nos haga el trabajo, pero no tenemos la información. ¿Por qué? Porque el seguro ya no usa su sistema de epicrisis, los hospitales públicos otros, los privados otros, teóricamente debería ser el mismo. Ahora, la epicrisis solo lo puede llenar un médico. Solo la puede llenar un médico. ¿Cuántos internos y estudiantes están llenando hoy las epicrisis? En la medida en que uno premie, como dijo Don Shepard esta mañana, el uso de la información, le pegue estímulos, pues el hospital va a reaccionar con responsabilidad manejando adecuadamente la información. Y en la medida en que uno la simplifique y deje de estar pidiendo tanta tontería y se dedique a 5 o 6 registros nada más, y ustedes ya se dieron cuenta que no necesitamos gran información, pues puede trabajar con estos procesos muy importantes a nivel nacional. Ya lo específico uno lo trabaja con muestreos regionales, municipales, nacionales. Este escenario supone que el Estado asumirá la responsabilidad, y eso tiene enormes costos, de defender a los usuarios del sistema de salud, asegurándose de desarrollar instrumentos e incentivos para que los servicios que se presten sean, en esta perspectiva, de la más alta calidad, es decir, resultados benéficos. Estos instrumentos deberían permitir la evaluación del desempeño del sistema de salud como un todo, así como de los proveedores individuales e institucionales. El otro punto de este escenario hospitalario, que ya se ha hablado mucho, y creo que el ministro fue lo suficientemente claro, y es el tema de la competencia. Como hemos visto hasta ahora, en el escenario que estamos desarrollando para la industria hospitalaria, el límite entre la capacidad reguladora del Estado y los imperativos del mercado es uno muy delicado. Un exceso de regulación o la permisividad que hasta ahora ha existido en Colombia solo serviría, a mi manera de ver, para garantizar el fracaso de la reforma que actualmente se está gestando. En el logro de un balance entre esos dos extremos es posible crear un escenario en el que diversas opciones de mercado puedan desarrollarse. Este proceso se dará tanto entre las empresas promotoras de salud como entre las instituciones proveedoras de servicios asistenciales. La concentración de poder en el usuario, que va a caracterizar el sistema de salud, así como la amplitud en la oferta de servicios de intermediación y provisión de servicios asistenciales, generará comportamientos competitivos entre los agentes del sistema. Yo no quise entrar demasiado en detalle en qué tipo de comportamientos, porque va a depender mucho finalmente de los mecanismos de pago que se utilicen. Pero en la sesión de preguntas, hay varias, y vale la pena que, como van a estar nuestros colegas de otros países, pues les preguntemos qué puede ocurrir. Dos escenarios muy simples, que yo creo que sí son inevitables. Primero, para las empresas promotoras de salud. Se puede predecir que serán agentes generadores de eficiencia por dos razones básicas. En primera instancia, se les paga una suma fija capitada, y por otro lado, deben competir en el mercado para recibir esos pagos a partir de la afiliación de usuarios autónomos. No le van a obligar a nadie, usted tiene que quedarse en el ISO, tiene que quedarse en Humana, tiene que quedarse en Comeva.
Es decir, no se obtendrían ingresos residuales a menos que se traigan clientes. Eso va a crear una competencia y de pronto los economistas me corrigen, pero yo tengo la impresión de que al futuro el mercado de estas EPS va a ser oligopólico, van a ser unas pocas grandes EPS más que muchas pequeñas EPS, supongo. En lo que respecta a las instituciones hospitalarias, independientemente de su origen y naturaleza jurídica, deberán competir por dos tipos de clientes, los individuales y los institucionales. Sobre todo en el proceso de negociación que se dé entre las empresas promotoras de salud y los hospitales, estos últimos se verán obligados a introducir cambios en su actuar que les garantice la mezcla de servicios, las tecnologías y los procesos más eficientes que les permitan mantenerse dentro del mercado, público y privado. Una fuerza competitiva adicional será la generada por el usuario individual, el cual será más exigente frente al proveedor en la medida en que tenga mayor libertad de selección de oferentes. Pero es que el usuario a quien se va a quejar es a su empresa promotora de salud. El defensor del cliente realmente va a ser la empresa promotora de salud, porque un cliente que pierda es un margen residual de ingresos que va a perder. Entonces, es en ese trigo entre EPS, IPS, como se llama en la ley, y el proveedor individual, que se va a generar una serie de tensiones, relaciones, sobre las que a nuestra manera de ver el rol del Estado, llamémoslo el Estado, nación, departamento y municipio, sin hablar de las empresas que van a ser autónomas, y con todas las características que mencionó el ministro, es regular esa interacción, pero no meterse demasiado en ella. Por ejemplo, no tener que establecer tarifas, precios. Eso se va a dar de esa relación. Eso pensamos nosotros. Y el último punto, que es posiblemente el de mayor intervención del Estado, y que en un principio sonaba un poco retrógrado en medio de la apertura económica, pero que tanto el gobierno como los legisladores han visto las ventajas a largo plazo de esto, es lo que llamamos la planificación de la oferta hospitalaria. Esto quiere decir que el Estado en los próximos años se va a ver obligado a controlar, quién sabe si terminemos como en Canadá, no creo. El control que vamos a ver va a ser sobre el tamaño de la industria, sobre la distribución regional de los hospitales, sobre la complejidad institucional de las entidades hospitalarias. Es decir, un control, por ejemplo, sobre la tecnología. Ejemplos tan buenos como los que otra vez más nos dan los paisas con el ente este que tienen de altas tecnologías médicas, el Instituto de Altas Tecnologías, la cooperativa de hospitales. Son cosas como las que en Canadá hoy son obligatorias que tienen que hacer los hospitales. Por ejemplo, la compra de los hospitales de Quebec es una compra grupal, deben hacerla así. Yo siempre le he dicho a mucha gente, yo preferiría que uno haga eso voluntariamente y que no sea una imposición estatal. Pero al paso que van las cosas, a menos que uno esté en alguna parte del país, eso no se da. Y va a tocar que exista alguna forma de estímulo o guía estatal. Segundo punto es de las tecnologías. Le deben preguntar a Charles en la mesa redonda cómo se hace. Pero si ellos quieren instalar un equipo de lithotripsy en ese hospital, que es un hospital importante en la ciudad de Montreal, ellos no tienen la posibilidad de hacerlo. Tienen que cumplir una serie de requisitos. Eso está en la ley. Eso está en la ley porque ya eso sí se aprendió la lección en todo el mundo. Donde uno da libertad total para que el que quiera coloque la tecnología que quiera, no hay ningún sistema de salud que lo soporte. En el caso de los Estados Unidos es un buen ejemplo. En esencia, una consecuencia de los sistemas prospectivos de presupuestación, creo yo, va a ser esta planificación de la oferta. Y otra consecuencia va a ser también, debido a la competencia al interior de los mercados no internos, los mercados dentro del sistema sanitario, este papel estatal se manifestará como intervenciones de mediano a largo plazo que controlen el acceso de los usuarios al sistema de seguridad social, los servicios hospitalarios, lo cual tendrá grandes implicaciones sobre la mezcla pública-privada y el tamaño de la industria. Conclusiones, van a ver que no son muchas. Yo lo que he querido es traer algunas reflexiones.
basarme en lo que han dicho mis antecesores y plantear algunas cosas que no son mucho de futuro, porque sencillamente sé que van a ser parte de la reglamentación de la ley. Otras sí son escenarios que realmente sobre los que uno no sabe qué va a pasar. Pero si de algo pueden servir las anteriores consideraciones, es para plantearles a todos ustedes la necesidad de aplicar los instrumentos del análisis de futuros alternativos para la planeación de largo plazo en el sector público y privado. De los asuntos planteados en esta imperfecta e incompleta aproximación a tan dinámico proceso de cambio, resulta claro que nuestras instituciones hospitalarias se verán expuestas a una turbulencia no experimentada hasta ahora, que para hacerle frente deberán desarrollar instrumentos de gestión más flexibles y una capacidad de planeación interna mayor a la que han ostentado, eso para los públicos y para los privados. Tal pareciera que adicionalmente los cambios que se darán al interior del Estado, tanto en la definición de sus papeles como en la aplicación de los instrumentos de regulación que garanticen la maximización de los beneficios sociales del sistema sanitario, exigirán de importantes cambios en nosotros, quienes estemos aquí, que somos agentes de su quehacer. Es por ello que resulta muy aplicable en este contexto la frase de James Robertson que dice que pensar en el futuro es útil e interesante solamente si afecta lo que hoy hacemos y la forma en que hoy vivimos. Ese es el reto que enfrentamos. Y les dejo entonces pues algunas reflexiones y eso sí, la certeza para la gente del Centro de Atención Hospitalaria que quedamos engomados en el Ministerio con el cuento de los futuros alternativos y que el análisis de tendencias y escenarios que hay que aplicarle a eso estrictamente, pues lo vamos a continuar, ojalá con ustedes. Muchas gracias.